Oye, querido, pues otra vez nos agarra en un día pues simbólico. Hoy estaba escuchando, a propósito de la conmemoración de la batalla de Puebla, el discurso del presidente. Y nuevamente, pues estamos en una situación en donde por un lado hay que reivindicar la defensa de la soberanía y por otro lado también estamos viendo un escenario pues donde se dan pasos de nuevas condiciones para una relación diferente, pero qué difícil este equilibrio. Ciertamente, querida Azul, las ciencias sociales nos permiten tener justamente las herramientas para entender los ciclos a través de observar frecuencias, cada cuánto tiempo suceden fenómenos similares, causalidades, qué fenómenos causan otros y correlaciones, qué fenómenos están correlacionados con otros. Y efectivamente, el 5 de mayo representa aquel momento en el cual los conservadores del país, al perder las disputas internas en su competencia por imponer una visión de país, al perder prefieren ir por la libre y respetar la ley, el marco jurídico nacional, traer de fuera a alguien que nos gobernara más acorde a la visión conservadora de las cosas que en aquel momento pues imperaban en buena parte del mundo occidental. Y ahora lo que vemos es también esto, la intentona de los grupos opositores de ir cediendo parte de la riqueza de la nación a cambio de que desde el exterior se les permite tener puestos de poder. Es muy interesante porque ya pasaron más de 150 años, pero los patrones de conducta se siguen repitiendo. Sí, y en el fondo, pues está esta idea, esta noción de pues, la posibilidad de que un proyecto de gobierno pues ejerza, digamos, su derecho a gobernar para mayorías en contra de un proyecto en donde se benefician más bien a las minorías. Y lo pongo de esta manera porque, o sea, no es México el único lugar en donde esto ocurre. Y quería, querido Jesús, que nos platicaras de lo que ahora mismo está enfrentando Gustavo Petro allá en Colombia. De pronto hay cosas que nos suenan muy familiares. En Colombia históricamente ha gobernado la derecha. Desde que asesinaron en 1948 a Eleazar Gaitán en el famosísimo Bogotazo, se sentaron las bases, querida Azul, para que hubiera resistencias de los de abajo, de los excluidos. Y después de ahí vienen las FARC y vienen una cantidad impresionante de fuerzas revolucionarias de izquierda que se oponen a los proyectos conservadores que tienden a gobernar con bastante autoritarismo. La llegada de Petro en Colombia significaba justamente un desprecio por parte de la población a las formas tradicionales autoritarias de gobernar de la derecha. Como recordarás, a Iván Duque, el anterior presidente, se le conocía como una marioneta de Álvaro Uribe Vélez, sería el equivalente al Felipe Calderón mexicano. El de los falsos positivos, el de la falsa lucha contra la delincuencia, el de la mano dura represor y también de vínculos con el narcotráfico. Y este señor deja como herencia a Iván Duque. Iván Duque desde 2019 tiene grandes problemas con el pueblo. El pueblo colombiano se sale a manifestar en muchísimas ocasiones, pero el COVID-19 y los confinamientos le salvan porque desactiva las manifestaciones que se daban en abierto rechazo a este modelo colombiano de endeudarse con el exterior, con el Fondo Monetario Internacional particularmente, de subordinación con Estados Unidos, bases militares, la participación con la OTAN y la fracasada lucha contra las drogas desde el Plan Colombia, que había venido fracasando. Llega Gustavo Petro y es un exalcalde de Bogotá, un exguerrillero, un tipo más cargado a la izquierda en el plano nacional y tiene todas las resistencias habidas y por haber, de tal suerte que desde el día 1 ya le estaban diciendo que era un autoritario, Sí. ya le estaban diciendo que era dictador, y si tú le quitas el nombre Petro y le pones el nombre AMLO, vemos que la derecha colombiana articula frases idénticas a las frases que articula la derecha mexicana con el presidente López Obrador. Y ahora mismo, querida Azul, hay una gran disputa entre Gustavo Petro y diversas fuerzas políticas, pero particularmente el Poder Judicial. Resulta que hace unos días, el Clan del Golfo, que es una agrupación criminal que en este momento está causándole muchos dolores de cabeza a Colombia, asesinó a 200 personas. Ya se había sabido que esas 200 personas estaban en una lista de objetivos de este grupo, de este Clan del Golfo. Gustavo Petro está molesto con el fiscal porque al parecer a la fiscalía ya se le había informado de este plan que había y la fiscalía no realizó ninguna medida
no realizó ninguna medida para proteger a estas personas. Entonces, Gustavo Petro ahora solicita una investigación en contra del fiscal y le ha pedido a su ministro de Justicia. Recordemos que hace apenas unos días también Gustavo Petro deshizo el gabinete, reacomodó el gabinete y puso a personas de su más entera confianza ante las críticas de la derecha que decían, llegó con coalición y ahora quita la coalición y se pone nada más a gobernar con sus puros allegados. Pero Gustavo Petro decía, a mí me eligieron para algo y al paso que vamos, no vamos a cumplir ni la mitad de lo que habíamos prometido en campaña. Entonces, ahora en el tema particular de la Fiscalía, Gustavo Petro recrimina que la Fiscalía, a sabiendas, al tener información de que iban a ejecutar a 200 personas, las ejecutaron ya y la Fiscalía no hizo nada y el fiscal prácticamente no actúa, Azul, como dice el artículo 251 de la Constitución colombiana, que habla de que son funciones del fiscal general de la Nación de investigar y acusar directamente o por conducto del vicegeneral de la Nación o sus delegados cuando haya justamente que tomar medidas adicionales pues para proteger a la ciudadanía, porque finalmente es el encargado de la administración de la justicia. Bueno, ya se metió la Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia colombiana, y dice, Gustavo Petro está mal interpretando el artículo 115 constitucional al creer que él como presidente y por haber venido de una elección popular tiene jetatura o tiene jerarquía sobre el fiscal, que es un alto magistrado y que no le debe dar cuentas a nadie excepto a la población. Así que hay separación de poderes y hay de Petro si quiere violar, digamos, esta autonomía de los poderes. Y aquí es donde uno se pregunta, a ellos nadie los elige, como tampoco en México, y el argumento es que, pues es que el jurismo, o sea, el derecho tiene que basarse en la administración, en la procuración de la justicia. El problema es que al no rendirle cuentas a nadie, y que nadie los elige, por cierto, y cuando hay omisiones tan graves que le cuestan la vida a la gente de a pie, a la gente común y corriente, y vemos que no hay ni administración, ni procuración, ni impartición de la justicia, la pregunta que hace Gustavo Petro, entonces yo como jefe de Estado, que fui electo justamente para poner, digamos, condiciones que mejoren la vida de los ciudadanos, ¿qué debo hacer? Y esa es la gran disputa, es decir, tienes a un presidente que quiere activar canales democráticos, pero que el mismo Poder Judicial se resiste. Sí. Y ahí te va lo grave, Azul. Si creías que eso era lo más grave es que un financiador de la campaña del partido del anterior jefe de Estado, es decir, del uribismo, de Iván Duque, también está, digamos, involucrado en esta lista. Por lo tanto, no solamente es un acto meramente jurídico, sino también hay politiquería, es decir, de lo que se está acusando al fiscal que omitió, digamos, primero actuar como debería actuar, haber activado medidas para evitar el asesinato de estas personas, pero además omitir información de sus vínculos con alguien que financió la campaña de un opositor a Gustavo Petro. Entonces vemos también el vínculo entre lo político y lo jurídico. Claro, y es la utilización nuevamente, es que sí nos suena muy, muy familiar, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de que se vuelve a usar este discurso de se está atacando, se está amenazando a las instituciones que vienen de un régimen profundamente autoritario, por un lado, pero además en un contexto que, pues no nos hagamos tontos, venimos de un contexto en donde se plantea una reforma tributaria, una reforma agraria, es decir, se está dando vuelco, se está intentando dar vuelco a lo que era un régimen profundamente oligárquico, que lo sigue siendo además porque tiene gran poder y se expresa en esas instituciones. Una gran batalla la que está viviendo Petro. Sin duda alguna. Y mira, en materia de salud, por ejemplo, la sociedad colombiana está estratificada de los niveles 1 al 6, en donde literalmente te dicen, ¿tú qué clase eres? No, pues clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, clase 6. Y en función de tus ingresos, del barrio donde vives, en función del lugar donde trabajas, pues se te asigna un estatus y por supuesto que es una sociedad realmente clasista, pero históricamente ha gobernado la derecha, es decir, es una estructura que hereda la derecha, a la cual se han resistido bastantes grupos, que son los que de alguna manera pugnaron para que un personaje como Gustavo Petro llegara para cambiar las cosas, pero ya sabemos que la reacción de la derecha, es decir, la derecha es bastante reaccionaria y la organización que tiene la derecha en Colombia es brutal porque
no están dispuestos a ceder terreno para que cambien las cosas y por ende para que cambien los privilegios de los que han gozado históricamente. Y es menos inepta que la derecha mexicana. No, y también hay entonces un entorno social también muy distinto donde apenas está madurando para dar un cambio conforme a este nuevo régimen. Pues ojalá que esta evolución sea rápida socialmente y haya un mayor acompañamiento porque sin duda lo que se enfrenta es un reto enorme al cual le digo a nuestra querida audiencia que le vamos a estar dando seguimiento, pero por lo pronto me voy a despedir, querido Jesús, te agradezco mucho y te mando un abrazo fuerte. Gracias por la oportunidad de expresarme con tu audiencia, mi querida Azul. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.